Muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Asociación Costarricense de Obras Subterráneas les dan la más cordial bienvenida al webinar del día de hoy, Soluciones Subterráneas para la Movilidad. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas ubicada en la parte inferior de la pantalla. Las mismas van a ser evacuadas al final del webinar. La grabación la van a poder encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, al cual les invito a suscribirse. Al finalizar el webinar, les estaré compartiendo una pequeña encuesta, la cual agradezco mucho que la puedan completar, ya que sus opiniones nos ayudan a mejorar este tipo de espacios. Por último, les recuerdo verificar que se hayan registrado con el nombre correctamente, ya que este es el que utilizaremos para la elaboración de los certificados que corresponden a este webinar. Sin más, le cedo la palabra al ingeniero Marlon Jiménez, quien es el actual presidente de la Junta Directiva de la Asociación Costarricense de Obras Subterráneas ACROS, para que por favor nos presente al excelente panelista del día de hoy. Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos por apuntarse a este interesante webinar. Como introducción brevísima, quisiera decir que el espacio subterráneo es un recurso muy valioso que tienen los países y que deberíamos desarrollar y aprovechar en beneficio de la sociedad. Justamente por ello, esta charla de hoy está centrada en estrategias para su uso con el fin de ayudar a mejorar la movilidad. Por ello es que nos acompaña hoy el ingeniero Marco Tapia Valladares, que es especialista en túneles y obras subterráneas. Tiene una maestría académica por la Universidad de Costa Rica con graduación de honor y una maestría grado 2 según el esquema europeo en túneles y máquinas tuneladoras por el Politécnico de Turín. Don Marco tiene más de 30 años de experiencia profesional en obras de infraestructura en el ámbito público y privado, en las que se incluyen, por supuesto, túneles y obras subterráneas para diferentes usos. Desde hace más de 15 años ha estado trabajando en propuestas para el uso y aprovechamiento del espacio subterráneo en Costa Rica y desde hace 12 años es gerente de la empresa Femeca Ingeniería. Ha ocupado el cargo de presidente y secretario de la Asociación Costarricense de Obras Subterráneas, de la cual es miembro fundador y ha representado a Costa Rica en el Congreso Mundial de Túneles de la Asociación Internacional de Túneles ITA. Bueno, sin más preámbulo, les dejo con Marco Tapia, nuestro invitado de hoy a este interesante webinar. Bien, muy buenas noches. Muchas gracias, don Marlon. Agradezco la presencia de todos los asistentes a este webinar, en el que vamos a estar hablando de soluciones subterráneas para la movilidad. Brevemente decirles que este webinar es auspiciado por el Colegio de Ingenieros Civiles y también promovido por la Asociación Costarricense de Obras Subterráneas ACROS. Esta es una asociación sin fines de lucro que promueve el desarrollo de las obras subterráneas. Fue fundada en el año 2015 con la finalidad de promover el desarrollo de los túneles y del espacio subterráneo en Costa Rica para el beneficio de los habitantes del país, del ambiente y del desarrollo sostenible. ¿Cómo soluciona los problemas de la superficie? La asociación ACROS hace parte de la Asociación Internacional de Túneles, que es una asociación de alcance mundial donde están representadas 79 naciones. Costa Rica es una de ellas y está representada precisamente por medio de ACROS, de manera que cualquier persona puede inscribirse en ACROS, no tiene que ser profesional, y la inscripción a ACROS implica que se inscribe también a la Asociación Internacional de Túneles, por lo cual los invito, si están interesados, a visitar el sitio web de ACROS. Bueno, unas breves palabras introduciendo a los auspiciadores de este webinar y precisamente para iniciar quería mostrarles cómo la Asociación Internacional de Túneles clasifica el uso del espacio subterráneo. La ITA básicamente eh, clasifica el uso del espacio subterráneo en 4 grandes áreas. Una es la minería, otra es el transporte, el agua y la energía y otros usos. Dentro del uso del transporte, lo divide en transporte urbano y transporte interurbano. Y ahí se mencionan algunas de las obras que se pueden posiblemente realizar para efectos de favorecer el transporte por medio de túneles,
y con usos variados como el transporte de bienes, el estacionamiento, uso peatonal, transporte masivo, trenes, etc. Vamos a estar hablando entonces precisamente en ese contexto del transporte urbano o del uso del espacio subterráneo para mejorar el transporte urbano y por ende la movilidad. La charla se divide en estas 4 partes. Primero vamos a hablar sobre las condiciones de movilidad en el área metropolitana. Luego mencionar algunas de los trabajos que se han realizado de análisis y propuestas para mejorar la movilidad. En tercer momento hablaremos del uso del espacio subterráneo y terminaremos mencionando algunas propuestas de obras subterráneas para mejorar la movilidad. Empecemos entonces hablando de ese tema, como es la movilidad en la GAM. Sé muy bien que pues la mayoría de ustedes tienen la experiencia de sufrir por el tema de la movilidad en la GAM y de tener que hacer recorridos que consumen mucho tiempo para desplazarse. Pero algunos datos siempre es interesante, ¿verdad? Por ejemplo, en la gran área metropolitana habitan casi 3 millones de habitantes. Esos son prácticamente 2/3 de la población nacional que habitan en esta parte central. Hay más de 2.1 millones de vehículos en Costa Rica actualmente y se transita a una velocidad promedio de 15 kilómetros por hora de velocidad promedio. El grupo del Estado de la Nación desde hace varios años ha venido analizando el tema de la movilidad. Por ejemplo, en el informe del 2015 llegaba a la conclusión de que el modelo de la ciudad en la GAM es insostenible. Básicamente, ¿por qué? Porque la ciudad se ha extendido de una manera dispersa y por lo tanto se trata de un entorno que es una ciudad dispersa, distante y desconectada. Entre 1982 y el 2013, el área de la GAM prácticamente se duplicó. Y para esa fecha, para el 2015, en el área metropolitana de San José, ya había un tránsito promedio diario de 50 a 80 mil vehículos por día. En el 2015, el Estado de la Nación estimaba que el costo por la congestión era de aproximadamente 1,9% del Producto Interno Bruto en el 2015 y 2% en el 2009. El 25% de las personas tardaba más de 2 horas para llegar a su destino, según las indagaciones del Estado de la Nación en el 2015. En el 2018 vuelve a hacer una estimación de costos por la congestión, prácticamente duplicándose, ¿verdad? Dice ahora que es 3.8% del Producto Interno Bruto, y estimaron las pérdidas en competitividad en $3,000 a $5,000 por persona al año debido a la congestión vehicular. Las pérdidas anuales por el tiempo de viaje y costos de operación se estimaron en 400, casi $500 millones para el 2020 y proyectaban $4,200 millones en el 2045. El mismo informe del 2018 presentaba estos hallazgos relevantes. El 50% de los trabajadores en la GAM labora en un cantón diferente al de su lugar de residencia. Eso obliga a generar viajes. Las externalidades negativas tienen un costo cercano a los 3,246 millones al año. El porcentaje de rutas con mayores problemas de tránsito pasaría de 48% en 2017 al 86% en el 2025. Casi estamos ahí y experimentamos diariamente que efectivamente ya casi se dice que no hay hora pico y en todas las vías hay problemas de circulación. El mismo informe mencionaba o concluía o resaltaba que con un tren rápido de pasajeros, el tiempo de viaje, por ejemplo, entre Ciruelas y Paraíso, pasaría de 80 a 42 minutos y la capacidad de traslado aumentaría de 16,000 personas a 250,000. Mencionaba que hay 28 distritos en la GAM con alto nivel de congestionamiento vial. Estos son hallazgos del estudio del informe del Estado de la Nación en el 2018. Para el 2019 presentaban este otro dato, el aumento de tiempos de viaje de los últimos 5 años, ¿verdad? Eso es del 2014 al 2019,
aumentó en 40% el tiempo de viaje en estos cantones que se ven a la izquierda: San José, Montes de Oca, Heredia, Tibás, Goicoechea, Santo Domingo, Belén, Curridabat, de 25 a 30% en los cantones de Cartago. De manera que se aprecia cómo va evolucionando el tema de la movilidad hacia un deterioro. En el 2021, algunas de las recomendaciones que da el informe del Estado de la Nación son las siguientes. Que las concesiones tengan flexibilidad para que se puedan asumir cambios futuros que permitan incorporar proyectos como la sectorización del transporte público o el tren interurbano, y que, digamos, que la pandemia o una nueva condición de pandemia no afecte el tema de las concesiones. Recomendaban el pago electrónico, la integración tarifaria, localización de las unidades en tiempo real, que hubiera un esquema donde las rutas de buses alimentan el tren interurbano, es decir, el Estado de la Nación en el 2021 plantea el tren como el eje principal de la movilidad. Implementar las rutas troncales con buses de alta capacidad y rutas alimentadoras, y proveer información abundante y pertinente a los usuarios con las herramientas tecnológicas. Para el 2021, un estudio que ya no es del Estado de la Nación, esto es de la organización GIZ, de la cooperación alemana, hicieron un análisis del transporte y la movilidad en Costa Rica. Nada más presento este resultado. Según este estudio de la GIZ, el medio más utilizado para transportarse en el área metropolitana es el autobús. Prácticamente la mitad de los viajes se realizan en autobús. Pero la ocupación de las calles, al menos en los 4 distritos centrales de San José, es principalmente por el transporte privado o individual, ¿verdad? Automóviles, taxis, motocicletas. Y los buses apenas ocupan el 11%. Los tiempos de viaje en el área metropolitana tienen un promedio en las horas pico de entre 1,2 y 1,3 horas y pueden llegar a ser de hasta 3 horas. La duración promedio de los desplazamientos entre los cantones es alrededor de 1 hora, en cualquier momento del día. Y la velocidad promedio 16,4. En las distancias promedio de viaje en autobús son las más largas, de 8,8, con excepción de las que se hacen en el tren. También comparándose con la región, este es un estudio del 2011, financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina, realizado por el Observatorio de Movilidad de Latinoamérica. Analizaron 15 ciudades en Latinoamérica, en Brasil, en Argentina, México, etc. Y de ese estudio comparativo resultó lo siguiente: San José, con respecto a esas 15 ciudades de Latinoamérica, tiene menor cantidad de asientos per cápita en el transporte público. Hay poca oferta de transporte público. Es el país que tiene más motocicletas per cápita en la región. El sexto con mayor cantidad de vehículos por el número de habitantes. Tiene un bajo costo por kilómetro en el transporte público, pero un costo muy alto en los traslados en vehículo privado, y es el que tiene el segundo lugar en mayor uso del vehículo. Bueno, creo que todos hemos experimentado estas dificultades en la movilidad, y esta charla, si bien es sobre obras subterráneas para mejorar la movilidad, no se centra en el aspecto de la movilidad ni del sistema de transporte, ¿ok? Sino en las posibles soluciones por medio del uso del espacio subterráneo. Sin embargo, es importante mencionar que han habido iniciativas y proyectos para mejorar la movilidad. Quisiera mencionar estos 3, que son estudios, digamos, o propuestas serias, con estudios profundos, bien sustentados. El tren eléctrico, por Incofer, el PIMUS, que es el Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible para el área metropolitana de San José, 2017, y el SITGAM, que es el programa para el Sistema Integrado de Transporte Público Masivo para la GAM, desarrollado por el MOPT. Con respecto al primero, el tren eléctrico de la GAM, todos conocemos la diversidad de opiniones al respecto, ¿verdad? Y de proyectos. Hasta esta fecha han habido en las últimas décadas 13 proyectos, 13 propuestas de un tren eléctrico para la GAM.
El que está, digamos, más estudiado o la última propuesta corresponde a un sistema ferroviario bidireccional, valga decir, la del periodo del ejecutivo anterior. Un sistema ferroviario bidireccional en toda su extensión, 600 pasajeros por tren para dar una capacidad de más de 200.000 pasajeros por día. Trenes 100% eléctricos, 58 trenes, para una demanda proyectada de 22.500 personas en la hora pico, con frecuencias de 7 minutos, sirviendo 18 horas al día, todos los días, un desarrollo de 84 kilómetros y 46 estaciones sobre el trazado actual del derecho de vía, integrado con otros sistemas de transporte, y se hablaba de un coste de 1.430 millones de dólares. Esta propuesta se basaba en gran medida en un tren sobre un viaducto, ¿verdad? Elevado. En la actual administración se ha hablado de un tren que solo es elevado donde se requiere. Este es el esquema, las 3 rutas principales, aunque hay otras 2 adicionales que cierran lo que en algún momento se llamó la raqueta, ¿verdad? Ahí ven, entonces son 3 rutas: la ruta entre San José, Heredia y Alajuela, la ruta entre Curridabat y Belén, pasando por la estación al Pacífico, y la ruta entre San José y Cartago, llegando desde Paraíso hasta la estación al Atlántico, que sería la estación principal de intercambios entre las 3 rutas. Voy a volverme un momentito. El tren en la propuesta, lógicamente, está planteado como el eje principal de la movilidad. Por lo tanto, el resto de los medios tienen que ajustarse o aprovechar, digamos, la condición del tren, pero hablando de un tren de altas prestaciones. El estudio de PIMUS, que es este Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible, fue contratado por iniciativa de 3 ministerios, ¿verdad? El MINAE, el MIBA y el MIDEPLAN, y financiado con fondos del BID principalmente. Se realizó en el 2017 y lo realizó esta empresa Gensler junto con ACIA. Se realizó entonces en el 2017, ahí está un enlace, es fácil de encontrarlo. Algunos resultados interesantes del estudio del PIMO son, por ejemplo, el determinar que la demanda de movilidad es policéntrica, es decir, la demanda de transporte no es radial, no es que todo el mundo va hacia el centro de San José, aunque esa es la principal demanda de transporte o de destino, no es la única, hay otras muy importantes, pero en cambio la red actual de autobuses sí tiene un esquema radial. Entonces la demanda es policéntrica y la oferta es radial, entonces pareciera que no hay una concordancia entre la necesidad y la oferta. Este estudio del PIMUS resaltaba la potencialidad del ferrocarril y de los posibles intercambios, ¿verdad? Y entonces su conclusión es que un gran alcance de personas se puede encontrar a distancias de menos de 500 metros de las estaciones, de manera que también este estudio plantea el tren como un eje central de la movilidad. En este estudio se calcularon los costos de las externalidades negativas digamos, de los problemas en la movilidad, y se estimaron en 2.864 millones de dólares por año por causa de las emisiones, de la pobre calidad del aire, del ruido, siniestros, congestión, según la estimación de este estudio del PIMUS. El modelo que plantea para solucionar los temas de movilidad se basa, como les decía, en el tren y también en la densificación urbana. Entonces plantea algunas zonas prioritarias que requieren ser densificadas para favorecer el tema de la movilidad, y no solo el tren, ¿verdad? Habla también de ciclovías, de bulevares, de autobuses, etc. Posteriormente, en el año 2020, se publica este programa denominado el CITGAM, proyectado hasta el 2035,
Ahí pueden ver ustedes la participación muy amplia de muchísimas municipalidades e instituciones, liderado esto por el MOP. El SITGAM significa Sistema Integrado de Transporte Público de la Gran Área Metropolitana y básicamente busca modernizar el transporte público. Abarca muchos aspectos y se basa en digamos, en mitigar el cambio climático, se basa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y bueno, es un estudio bastante serio, bastante extenso, que parte también de aprovechar estudios anteriores. En el documento del SISGAM se mencionan estos estudios como antecedentes. Vean que, por ejemplo, desde el 89 había ya el primer estudio del transporte urbano en el gran área metropolitana, hasta el 2020, pero llama la atención que este estudio, por ejemplo, no menciona en absoluto el estudio del PIMUS, de manera que, bueno, no se aprovechó, digamos, las conclusiones de ese estudio. Sí se basa en el estudio del PRUGAM, que es el estudio del 2008, que se enfocó en la planificación de la gran área metropolitana. El SITGAM pues propone este programa de este sistema integrado de transporte masivo, también basado en el uso del tren. Ahí lo pueden ver, es la línea negra con las bolitas amarillas, pero integrando también las rutas de buses troncalizadas, las rutas intersectoriales, que algunas funcionan, otras no lograron implementarse, y los otros modos de movilización, eh, incluyendo, pues, obviamente la red vial de alta capacidad, etc. Plantea y oficializa el tema de la sectorización y la troncalización de las rutas de autobuses. Aquí pueden ver ustedes el esquema, ¿verdad? Que es básicamente subdividir en diversos sectores y centrar, digamos, los recorridos sería el concepto de la troncalización, ¿verdad? Con rutas que alimentan estos troncales. En forma esquemática, esto resume el proyecto de modernización del transporte público. Como ven, hay un sistema de buses con 17 rutas y que integra también 6 líneas intersectoriales, el tren eléctrico, abarcando, digamos, aprovechando, digamos, todas las posibilidades actuales. En este plan del SITGAM se habla también de la importancia de los nodos de integración entre modos de transporte para mejorar la movilidad. Aquí tenemos dos ejemplos, como son un nodo de integración en 5 esquinas y otro en San Pedro, en el Parque Kennedy. Ahí en ambos casos pueden ver en el lado izquierdo, el de 5 esquinas, donde se aprecia que está la estación del tren eléctrico y muy cercanamente se ubican las paradas de las rutas troncales e incluso también una estación de buses de alcance interprovincial. Y en el caso del Parque Kennedy, se aprecian también las paradas para las rutas troncales, los intercambios, y se menciona ahí que la estación del tren está a 115 metros. En ambos casos se prevén espacios peatonales, ¿verdad? Para el tránsito de los peatones en estos intercambios. Pues bien, estos esfuerzos, estas propuestas y análisis tienen algo en común, ¿verdad? Y es que todas se han hecho considerando solamente la superficie, es decir, analizando el problema prácticamente en 2 dimensiones, recurriendo a soluciones que son prácticamente en la superficie. Desafortunadamente, las interacciones que se dan en un espacio en 2 dimensiones, pues no nos van a permitir mejorar significativamente la movilidad y es necesario pensar en otras soluciones que ya sean elevadas o subterráneas, para mejorar o eliminar esas interacciones. Hoy estamos hablando de las alternativas en subterráneo. Entonces vamos a hablar ahora del potencial de uso del espacio subterráneo. Y quisiera empezar contándoles sobre un proyecto para explicar el concepto.
¿verdad? Esta es la terminal de transporte Transbay en San Francisco, en California. Esta es una terminal que entró a funcionar en 1939 y originalmente era una terminal ferroviaria. Como ven ahí en la izquierda, al fondo se ve el Golden Gate. A la derecha se ve unos años después, en la década de los 60, con el desarrollo urbanístico. La estación en el año 1950 se convirtió en terminal de buses y ya no de trenes. Posteriormente sufrió daños importantes por causa del sismo de Loma Prieta en 1989. Así que en el 2010 se inició su demolición y reemplazo. Y actualmente lo que hay es esto que se ve en esta fotografía. Es un parque, ¿verdad? Pero ahí, como ustedes pueden ver, es un parque en el contexto urbano, pero en realidad es toda una estructura de múltiples niveles eh, que aquí podemos ver. Eh, este centro está planificado como un parque en la superficie, pero en los niveles inferiores vemos que en esta imagen hay, digamos, 6 niveles, ¿verdad? Entonces, digamos que el nivel de superficie, que sería la parte donde está el automóvil ahí, ¿verdad? Ese es el nivel 0, pero en los niveles superiores lo que hay es centros comerciales y actualmente funciona, es una estación de intercambio de autobuses. Es lo que hay. Y encima es este parque recreativo que además no está solo planteado para la solución del transporte, sino que además tiene una serie de elementos que incorporan, digamos, mitigación del cambio climático, tienen manejo de la infiltración de aguas, purificación, y además todos estos niveles están conectados con ventilación e iluminación natural, ¿verdad? A través de una estructura centralizada. Eh, a la parte del parque se accede por medio de un elevador y hay sistemas de captación de gases, por ejemplo, de los autobuses, etc. Lo que falta, que todavía no se ha terminado de completar, aunque la estructura ya está lista, es los niveles inferiores, que son para el intercambio con el sistema de trenes. Eh, entonces, aquí vemos el concepto, digamos, en una sección. El concepto de esta estructura tiene un enfoque volumétrico. Quiere decir que no se considera lo que hay solamente en el plano de la superficie, sino que cada nivel tiene una funcionalidad distinta y hay interconexiones entre estos niveles. De manera que hay múltiples modos de moverse y actividades variadas tanto encima de la superficie como por debajo de la superficie. Por lo tanto, se requiere un enfoque que considere estas interacciones entre lo que está en la superficie, lo que está sobre la superficie y lo que está por debajo de la superficie. De manera que es un análisis enfocado desde las 3 dimensiones, ya no desde las 2 dimensiones. El espacio subterráneo, entonces, considerado como un recurso vital para el desarrollo, pero desafortunadamente en nuestro país pues es ignorado por los responsables de la planificación urbana, básicamente por el mito de que es muy costoso desarrollar en el subterráneo. Desafortunadamente, las decisiones en nuestro país sobre el tipo de desarrollos generalmente se basan en el costo, sin considerar los beneficios, digamos, o las externalidades positivas que generan este tipo de obras. Aquí en esta imagen, pues vemos diferentes usos que pueden aprovecharse en el espacio subterráneo de manera intensiva. Bueno, precisamente vamos a a mencionar ahorita algunas obras subterráneas que nos permiten mejorar la movilidad. He incluido obras de 3 tipos, que son eh, transporte masivo de personas, túneles viales y túneles ferroviarios. Los ejemplos que voy a mostrar aquí son algunos que tienen ya algo de análisis, algo de pensamiento, o bien que han sido propuestos de manera formal. O sea, no son ideas, sino que ya ellos tienen algo de avanzado de análisis. Aunque en general
a un nivel, digamos, todavía preliminar o de prefactibilidad. Empecemos hablando del transporte masivo de personas. Ahí tenemos que recurrir al metro subterráneo. Este concepto implica que el tren en la superficie tiene una capacidad más bien como de un tren de cercanías, pero con un uso urbano. Pero el verdadero transporte masivo de personas en el área metropolitana se logra solamente a través de un metro. Por lo tanto, el metro más bien es un eje integrador con visión de largo plazo. Hay varias propuestas que se han hecho, incluyendo en el 2017 un análisis del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, pero ninguno de estos estudios anteriores tenían un grado suficiente de detalle. Entonces, bueno, antes decir que, por supuesto, el metro no sería la única alternativa para el transporte masivo. Hay otras como el monorriel o los buses de transporte rápido en carriles dedicados, lo cual requiere mucho espacio en la superficie. El tranvía también requiere espacio y eliminar interacciones. Y el metro. Eh, Aquí no vamos a entrar a analizar o a comparar, digamos, con estos otros sistemas. Vamos a hablar específicamente de la alternativa subterránea. Eh, Esta alternativa de metro, un metro ligero o un metro pesado, es sin duda la que tiene mayor capacidad y proyectada hacia el largo plazo tendría entonces la mayor proyección para mejorar la sostenibilidad y para preservar la calidad ambiental de la superficie, porque hay muchos casos donde los mismos sistemas de transporte elevados, como el monorriel u otros sistemas similares, están siendo cambiados a sistemas subterráneos, porque básicamente el concepto es que la superficie tiene mucho valor para las actividades humanas y entonces hay las cosas que tienen, digamos, menos interés, se pueden desarrollar en el espacio subterráneo. Y el metro tiene un impacto muy fuerte. Por ejemplo, en un estudio de Winston y Larger en 2004, llegaban a la conclusión de que la congestión vial se reduce cuando hay metro, pero aumenta la congestión cuando aumenta la oferta de autobuses. Aquí vemos, por ejemplo, los retrasos van proporcionalmente aumentando, los retrasos por congestión aumentando proporcionalmente cuando aumenta la cantidad de población. También en ciudades donde el metro se ha implementado, la congestión lógicamente crece mucho menos que si no existe el metro. En esta propuesta que es del 2019, se desarrolló con base en un estudio de estudiantes de la maestría de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica que lograron plantear más detalle. Este es un proyecto planteado para ser desarrollado en 4 etapas. En la primera, una única línea de metro que conecta Desamparados con Guadalupe. 11 estaciones, 12.7 kilómetros de longitud. Ahí pueden ver ustedes la interacción entre el metro y estaciones de intercambio con el tren. También se aprecia la ruta de circunvalación, ¿verdad? Noten que hay una sección en azul y otra sección en amarillo, porque estas dos en realidad son parte de 2 líneas. Entonces, en la segunda etapa, estas 2 líneas se completan, convirtiéndose entonces la línea azul una conexión entre Desamparados y Tibás, que podría extenderse, por ejemplo, fácilmente hasta Santo Domingo, y esa es una ruta norte-sur, transversal al tren. Y la otra, la línea amarilla, que básicamente estaría entre Guadalupe y la Sabana. Es una ruta que es también este-oeste, pero que no coincide con las líneas del tren, excepto en un tramo, y que más bien se complementan. Una estación central de intercambio permite trasladarse entre todas las partes del sistema. La segunda etapa entonces tendría 19 estaciones y una longitud de 19 kilómetros. Una tercera etapa sería una tercera línea, la línea roja, entre La Uruca y Alajuelita.
que le agrega 9,4 kilómetros al sistema, que ya tendría 26 estaciones. Y este esquema, que tiene una forma como de H, ¿verdad? Permite hacer los transportes, los desplazamientos rápidos en todo el casco central y en el área metropolitana. Una cuarta etapa sería ya la de extensiones, para lo cual hay distintas alternativas que podrían desarrollarse ya en el largo plazo. Entonces hablamos de un desarrollo por etapas, estas 4 etapas, para alcanzar finalmente, al final de la etapa 3, por ejemplo, un total de 28,5 kilómetros con 26 estaciones, lo cual permitiría servir a 9 cantones del área metropolitana, integrados por medio de un sistema verdaderamente masivo de transporte. Los túneles entre las estaciones se harían probablemente con TBM, de acuerdo al estudio que se realizó, aunque existe también la alternativa del túnel convencional. Son túneles de alrededor de 10 metros de diámetro con doble vía. Y las estaciones, en cambio, es un túnel más grande, por así decirlo, y tiene unas dimensiones de 12 por 16 metros, como se aprecia en esta imagen. Las estaciones serían estaciones, la mayoría, con un acceso lateral para evitar la obstrucción de las vías durante el proceso constructivo. Entonces, por ejemplo, imagínense una estación como esta, no sé, en el Parque Central, implica construir el pozo de acceso fuera, sin interrumpir el paso de los vehículos, y desde ese pozo construir el sistema de túneles de conexión hacia los túneles del metro. Este esquema es el que se utiliza o que se ha desarrollado para el metro de Lima, en Perú. Como método constructivo, entonces, los pozos de acceso se harían como método convencional de pozo vertical, los túneles entre estaciones con una o 2 máquinas tuneladoras, y el túnel propiamente de la estación utilizando método convencional. El resumen de los costos es que la primera etapa rondaría los $1.600 millones, la segunda 970, 727 la tercera, y la cuarta etapa 1.400 en el esquema propuesto, aunque podría variarse. Aquí esto resume el costo y el desarrollo de las etapas, y en el tiempo es un desarrollo que tardaría alrededor de 18 a 20 años. Este sería el flujo de inversiones, que requeriría un promedio anual en el orden de los $255 millones. Eh, bueno, ahora vamos a plantear algunas de las soluciones de túneles viales. Hemos entrado, digamos, de una manera un poco tímida, por decirlo así, en el uso de estas soluciones en los pasos a desnivel. Este es el paso a desnivel de las garantías sociales, que es un túnel porque se construyó efectivamente con las metodologías de túnel, aunque no todos los pasos a desnivel se han construido de esta manera. Sin embargo, los más recientes, como este, o el de la Rotonda del Bicentenario, ¿verdad? Sí se construyeron con metodologías de tipo túnel, ¿verdad? Y son soluciones, pues, muy efectivas, lógicamente, para solucionar esta interacción entre la ruta de circunvalación y otras rutas. Pero quisiera hablar con un poquito más de detalle de otra propuesta, que es el túnel de conexión entre la autopista Florencio del Castillo y la ruta de circunvalación. Este proyecto implica un túnel de 2,9 kilómetros, conectando entonces el final de la ruta hacia Cartago en el sector de Curridabat. Brevemente, la cronología de este proyecto ha sido que en el 2001 se hizo un estudio de factibilidad contratado por el Consejo Nacional de Concesiones, que estimaba que el costo era de $88 millones. En el 2010, el ICE hizo un estudio de prefactibilidad, pero ahí se hicieron algunos cambios. Por ejemplo, ya se propusieron 3 carriles por sentido en el túnel. Entonces eso elevaba el costo a $226 millones, porque ya no era un solo tubo, sino que eran 2 túneles paralelos. Para el 2015 se hablaba de que con seguridad se haría el túnel
decía el ministro Zegnini en aquella época. Pero después se descartó la idea por el criterio de los costos. Pensaba que era muy costoso. Lo más reciente, se hizo una propuesta de una iniciativa privada por la constructora MECO que se descartó en enero del año anterior, hace un año. El esquema de este túnel es como les explicaba, un bitubo, un emboquille en el oeste, cerca de la Rotonda de las Garantías Sociales, y un emboquille en el este, que conecta con un tramo adicional a nivel la carretera Florencio del Castillo. El túnel requiere ciertas obras complementarias. Por ejemplo, por sus dimensiones, se requiere construir un túnel de conexión vehicular entre los dos tubos. También túneles de conexión peatonal. Por temas de seguridad, se requieren 3 túneles de conexión peatonal y zonas de apartadero, que son zonas donde un vehículo con problemas puede resolver una emergencia adentro del túnel. Y también nichos de emergencia a cada 150 metros. La sección del túnel es una sección grande de 16 metros de ancho por 11,6 de alto, como ven, para alojar 3 carriles de circulación. Es una sección bitubo, esta es una sección transversal con una cobertura variable pequeña, digamos de entre 5 y 25 metros, y una separación del orden de los 30 metros entre los dos túneles. Aquí tendríamos el ejemplo de los dos túneles, pero con la conexión, con un túnel de conexión, ya sea el peatonal o el vehicular. Esta es la sección longitudinal del túnel. Tiene una pendiente variable entre un 1% y 2,3%. Y ejemplos de estas obras adicionales, ¿verdad? Por ejemplo, el túnel de conexión vehicular es un túnel pues, de 30 metros de longitud, como el que se ve en esa fotografía, para el paso de vehículos en condiciones de emergencia, lo mismo que los túneles de acceso peatonal. Son más pequeños, ¿verdad? De la misma longitud, pero una sección menor, lógicamente, para manejar las situaciones de emergencia. Nichos de seguridad, 150 metros. Estos consisten básicamente en un teléfono, extinguidores, conexión para el tema de la gestión de incendios, sobre todo. Y los apartaderos es una zona donde el túnel se hace más grande para que se pueda orillar un vehículo. Ahí ya estamos hablando de una sección entonces que llega a alcanzar 18,5 metros de ancho, como se puede apreciar en esta imagen. Este proyecto se estimó en un costo de $226 millones y un plazo de ejecución de poco más de 3 años y medio. Otras propuestas de túneles viales, por ejemplo, son los que se requerirían en la carretera Braulio Carrillo, donde se ha propuesto, sobre todo el tema de túneles falsos, aunque en consideración de algunos se requiere también, o se requieren más bien túneles verdaderos, ¿verdad? Hubo una propuesta en el gobierno pasado de una empresa privada para realizar un segundo túnel paralelo al Surquí, como en esta imagen, en este montaje, ¿verdad? Ilustrativo, que permitiría ampliar la carretera completamente, la Braulio Carrillo. Y pasando entonces de un túnel actual que es bidireccional, con 2 carriles, uno en cada sentido, a un nuevo túnel que es que permite que cada uno de ellos sea unidireccional. Es decir, que los 2 carriles son para circulación en un mismo sentido. Una cosa interesante, un proyecto interesante se propuso en el 2008 como alternativa a la carretera del Surquí debido a los problemas. Fue planteado por una empresa colombiana, perdón, Autopistas del Caribe, como proyecto de concesión y que buscaba que el recorrido completo entre San José y Limón se pudiera hacer en una hora, digamos que en 2 horas, con un costo de $660 millones y que implicaba la construcción de 7 túneles, varios pasos a desnivel y algunos puentes, y que además, si ven en el recuadro de la izquierda, ¿verdad? Resaltaba la necesidad del túnel de conexión entre Circunvalación y Hacienda Vieja que les mostré anteriormente. Esta concesión no avanzó, no prosperó. Bueno, ahora para mencionar algunos túneles ferroviarios o soluciones para el túnel, para el tren.
¿verdad? Básicamente con el objetivo de eliminar intersecciones y elevar las prestaciones del tren. Empezando por lo que sería mejorar el trayecto hacia Cartago por medio de un túnel en Ochomogo. Actualmente solo máquinas con poca capacidad de pasajeros o bien máquinas muy pesadas tienen la capacidad de recorrer las fuertes pendientes para subir y bajar de Ochomogo. Esta sería una propuesta, ¿verdad?, de un túnel ferroviario en Ochomogo, que básicamente los dos emboquilles pues, se conectan con el trazado actual del ferrocarril y siguiendo un trazado parecido al trazado más regular, por supuesto, de lo que es el tren, se tendría el túnel ferroviario. Ahí vemos una sección longitudinal, que sería un tren con una pendiente máxima del 3%. Y una longitud de 4.6 kilómetros en total. Un túnel con 2 vías, ¿verdad? Por lo tanto, se estima que sería un túnel de aproximadamente unos 9 metros de ancho por 7 de altura. Construido seguramente con el método convencional, aunque habría que ya que evaluar, digamos, la posibilidad de hacer una excavación mecanizada. Luego los pasos subterráneos, que en algunos casos son mucho más eficientes que pasos elevados y en otros casos son la única solución viable, ¿verdad? Estas imágenes corresponden a numerosos choques con el tren, entre el tren y los vehículos, que se han reducido bastante con el uso de las agujas, ¿verdad? Pero que todavía se mantienen. El proyecto de tren requeriría resolver 50 de estos pasos, 30 con el tren pasando por debajo de la carretera y 20 por encima. Cuando pasan por encima se ven como en estas imágenes, ¿verdad? Hay un paso inferior para los vehículos y con una construcción del túnel que es básicamente con el método de cortar y cubrir, se construye desde la superficie, como está propuesto en la imagen de la derecha. Y para el caso donde el tren pasa por debajo, pues el túnel es similar, ¿verdad? Construido con el método de cut and cover. Por ejemplo, es una propuesta para uno de estos pasos realizada por el mismo MOB en el 2013, que es el paso del tren por circunvalación cerca de la Universidad de Costa Rica y que todavía no se ha realizado, ¿verdad? Ahí requería que la vía férrea pase al nivel afectando unos 900 metros de longitud. Otra propuesta sería la conexión ferroviaria al aeropuerto. Actualmente en la imagen de la izquierda eso es lo que hay la parada de autobuses. Si uno quiere llegar o salir del aeropuerto en autobús, tiene que ir ahí. Como ven en la imagen de la derecha, en el centro, el aeropuerto está a un lado y hay que caminar un buen trecho en descubierto para llegar a la parada de los buses. O si no, utilizar taxis. Pero realmente no hay facilidades de conexión por medio de autobuses. Se podrían hacer varias propuestas. Aquí están planteadas 3. Una sería una conexión todas subterráneas, una conexión entre la estación de La Juela y el aeropuerto con una longitud de 1.800 metros, o bien desde la estación Boulevard Aeropuerto, que tendría una longitud de 1.200, o desde la estación de Río Segundo con 2.400 metros. Cualquiera de ellas llegando a una estación subterránea que estaría debajo del edificio de parqueos. Básicamente requeriría entonces la estación hacerla, ahorita hay el nivel 0, que es el nivel de llegadas del aeropuerto, y el nivel +1, que es el nivel de salidas, y se requeriría entonces hacer en subterráneo una conexión -1 para la estación del tren. Este sería un tren automatizado, sin conductor, que permitiría trasladar los pasajeros hacia la estación del tren. Lógicamente, parte de la suposición de que el tren metropolitano funciona y funciona adecuadamente. Bien, hemos visto entonces algunas soluciones. Ya para terminar, algunas reflexiones sobre la planificación del espacio subterráneo. Primero que todo hay que decir que si queremos que la ciudad sea sostenible, que sea resiliente, se requiere por fuerza utilizar el espacio subterráneo. No hay ciudad en el mundo con estas pretensiones que no utilice el espacio subterráneo, porque este permite salvar recursos naturales como la tierra, el agua, la biodiversidad, reducir la contaminación del aire, iluminar la intrusión visual, el ruido,
compactar la ciudad, reducir el tiempo de traslado, tiene un mejor desempeño contra los sismos, permite tener un paisaje más bonito, ahorrar energía, conservar el terreno y los ecosistemas y evitar expropiaciones, que es todo un tema en nuestro país. Pero este uso del espacio subterráneo requiere planificación, porque si empezamos a utilizarlo para los distintos propósitos, pues lógicamente que podemos generar interacciones y hacer soluciones cada vez más costosas si no se hace una adecuada planificación. Entonces hay que pensar qué debería tener prioridad para el uso del espacio subterráneo, cómo realizar un plan maestro eh, que permita planificar ese uso y qué procesos se requieren para implementar el plan maestro de forma exitosa. Por ejemplo, es necesario evaluar el potencial y la estructura de la ciudad, qué es lo que hay en superficie, qué es el potencial del subterráneo y qué obras se pueden desarrollar. Muchas preguntas hay al respecto, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál debería ser ese modelo de planificación? ¿Cómo administrar el riesgo? ¿Cuál sería el manejo legal e institucional? ¿Se requieren nuevas leyes para esto? ¿Cómo administrar la plusvalía que se aumenta cerca de las estaciones de transporte en subterráneo? Los impactos legales, los usos prioritarios, cómo incentivar a los desarrolladores, cómo ir acoplando nuevos proyectos en el futuro. Entonces, es necesario considerar el impacto que puede tener el uso de espacios subterráneos cuando no hay planificación, porque pues, podría necesitar trasladar instalaciones, es más difícil encontrar la mejor geología para la obra. Para evitar eso, por supuesto que es necesario ir más allá de ese planteamiento bidimensional, reconociendo que en el espacio subterráneo y en el espacio aéreo también, ¿por qué no? Hay distintos niveles de uso e interacciones en las tres dimensiones. Sí, lógicamente las autoridades tendrían que entender el espacio subterráneo como un verdadero activo para poder desplegar ese potencial y no basarse únicamente en los costos para tomar las decisiones. Eh, en general, la planificación del espacio subterráneo se desarrolla en un esquema, en un modelo de capas. Por ejemplo, en la superficie, hablamos de la topografía, el uso del suelo, cómo se zonifica ese uso del suelo y también los sistemas de transporte de datos. Pero en subterráneo ya hablamos de otros tipos de activos y de condiciones del terreno. Pero todas tienen que ser consideradas para desarrollar un plan maestro. Por ejemplo, en nuestro país probablemente deberíamos de reconocer al menos estas tres capas. La capa superior, que es la de la ocupación humana, donde están las edificaciones, las cimentaciones de los edificios, sótanos, almacenamiento. Inmediatamente de abajo tenemos el espacio requerido para las redes de infraestructura, no solo los servicios, ¿verdad? Alcantarillado, cables, comunicaciones, sino la red de transporte, los túneles como los que hemos mencionado, y la energía. Y más abajo, los recursos geológicos, ¿verdad? Los acuíferos, recursos minerales, almacenamiento, energía. Acciones inmediatas se requieren, por ejemplo, hacer todo un trabajo para asignar el valor social a la superficie y al espacio subterráneo, considerando los costos, ¿verdad? Modernización de la normativa, porque no hay una ley específica y se requiere, y un inventario del recurso subterráneo. Hay muchos ejemplos. Aquí está este documento de la ITA, ¿verdad? Que presenta estos 5 casos de ciudades que han desarrollado, no son las únicas, planificación del uso del espacio subterráneo. Y bueno, lo que estamos presentando no es necesariamente lo último en la tecnología, ¿verdad? Como podría ser este sistema Hyperloop basado en la tecnología de levitación magnética que permite recorrer a velocidades de 1200 kilómetros por hora, sino que estamos planteando soluciones para problemas actuales con proyectos que son alcanzables. Muchas gracias. Quedo a disposición para sus preguntas. Muchas gracias, don Marco, por su interesante charla. De verdad que sí nos pone a meditar un poco qué estamos haciendo y qué deberíamos de hacer para el futuro, para un mejor futuro para la sociedad costarricense y para mejorar incluso la salud de nuestros hijos y de la gente en el futuro en esta ciudad y otras de Costa Rica, donde también se podrían implementar estas soluciones. Tenemos 3 preguntas. La primera voy a pasar a leerla porque el tiempo ya se está agotando.
Es de don Mefiboset Ávila y pregunta, ¿qué identificaba algún interés de la administración actual por las obras subterráneas? Don Marco, tiene apagado el micrófono. Sí, gracias. Este, realmente no hay ningún esfuerzo en la administración, ningún esfuerzo, digamos, más allá de la solución mediante los pasos a desnivel, ¿verdad? Como en el caso de La Galera y los otros proyectos que se han desarrollado, pero no hay un interés realmente, digamos, estructurado para el desarrollo de las obras subterráneas. Repito, por el mito de que son muy costosas, ¿verdad? Pero la valoración habría que hacerlo también en términos de los beneficios, no solamente de los costos. Muchas gracias. Hay una pregunta, dos preguntas bien amplias de parte de un participante que no se identificó, pero dice, ¿es factible llevar el tren al centro de Alajuela a la megaterminal de buses Fecosa por medio de un túnel en el derecho de vía actual para integrarlo con los buses? Pues los alajuelenses no lo utilizan, pues el tren actual no llega al centro de la ciudad para ir a la capital, a Heredia, etcétera. Esa es la primera parte. Si gusta más bien la respondo, don Marco, y después seguimos con Sí, esa. por supuesto que es factible, ¿verdad? Y más bien yo diría necesario, ¿verdad? Eh, pero lógicamente la utilización de los usuarios va, por supuesto, como respuesta a un sistema que es confiable, que es seguro, que está al alcance. Entonces, yo diría que necesariamente esta interconexión hay que lograrla. Y que sea en subterráneo, sin duda es posible. Ujú. Ok, gracias. Siguiente, la segunda parte de la pregunta es que si es factible conectar a la Juela Centro, Focosa, bueno, creo que ahora es el nombre correcto, Focosa, con la estación del Pacífico por medio de un túnel por debajo del aeropuerto para no afectarlo, llegando a la línea de tren actual en Belén de Heredia, cerrar la raqueta, facilitando la conexión con las zonas francas del Coyol y la nueva en Grecia, donde hay recursos suficientes para financiar el proyecto. No vería factible toda la solución en subterráneo. Probablemente sí en subterráneo en los tramos donde es estrictamente necesario y posteriormente complementarlo de manera híbrida con unos trayectos en la superficie, pero todo en subterráneo no creo que sea posible. Bueno, muchas gracias. Don Mefiboset también pregunta, o dice, es un comentario, creo que Costa Rica sí tiene capacidad económica y técnica para generar obras subterráneas. ¿Qué necesitamos hacer para desarrollarlas? Pues creo que hay que promover, primero que todo, la nueva legislación que sea específica para el uso del espacio subterráneo, Ujú. para que se facilite el desarrollo y se promuevan a la participación de los desarrolladores. Ahí es donde me parece que primero hay que insistir. Muy bien. Jonathan Rodríguez pregunta si la Asociación Costarricense de Obras Subterráneas imparte cursos o capacitaciones para introducirse en túneles. Sí, lo hace. Por ejemplo, hace el Congreso de Obras Subterráneas, el CECROS, y hace también cursos y capacitaciones. Les sugiero visitar el sitio web de la asociación, que es acroscr.com. Y también inscribirse en ACROS. Eso te va a ayudar a bajar el costo de las capacitaciones también. Y hay otra pregunta que dice, ¿sería posible que recomendara una bibliografía básica para introducirse en las obras subterráneas? Sí, pero les sugiero que entonces me escriba un mensaje, ahí está mi correo electrónico, Ujú. para hacerle alguna sugerencia. Gracias. En todo caso pueden visitar la página de la ITA, ahí hay muy buenas, es una buena manera de introducirse en el tema, que es ita-aites.org, Gracias. www.ita-aites.org. Bueno, hay muchas preguntas y vamos a correr un poquito con el tiempo. Y Hauseman Arroyo pregunta también, no, perdón, ya se identificó, es don Hauseman. Don Bernardo Jiménez pregunta, don Marco, buenas noches, excelente presentación. Una iniciativa pública privada podría desarrollar alguna de estas obras, pero se ha analizado si este esquema será rentable para una empresa privada, pensando en que no quede un peaje extremadamente caro en un tramo corte de carretera, pero que sea viable para la empresa. Sí, bueno, en esta presentación hemos entrado en el tema, digamos, del financiamiento, ¿verdad? Pero este,
vamos a ver, por lo menos en la parte vial es claro que en una concesión apropiada con los peajes hay que este, posibilitar el desarrollo de las obras subterráneas. En el caso del metro, por ejemplo, prácticamente en todo el mundo los sistemas de metro son subvencionados. Son poquísimos casos, tal vez 2 o 3, que son autosuficientes por tarifas. Sin embargo, cada vez hay más actividades asociadas al desarrollo de los metros que permiten concesiones comerciales, alquileres, etcétera, que hacen que sea más viable, pero probablemente se requiere que parte de los impuestos que recoge el Estado los invierta en mejorar el transporte público para las personas. Así que bueno, en Costa Rica se han hecho iniciativas públicos-privadas que hay que mejorarlas, ¿verdad? Pero que son el medio estrictamente necesario para realizar estos proyectos. Ok, muy bien. Hay un comentario de don Álvaro Chavarría, dice, excelente presentación, Marcos, saludos. Eh, Vamos a ver, don Germán Valverde nos dice, además de los costos estimados para las obras subterráneas que presentó, ¿cuál sería el valor estimado de los beneficios económicos? ¿Posee información de la factibilidad financiera y de la bancabilidad de esas obras? Los estudios que hay a nivel de costos, digamos, de estos proyectos que presenté, el del metro es el que tiene, digamos, estimaciones muy preliminares, ¿verdad? Eh, bueno, también el túnel vial de las garantías sociales, pero hay que profundizar definitivamente la estimación de los costos y de los beneficios. Beneficios, no hay ninguno de estos proyectos que tenga una estimación seria del valor estimado de esos beneficios económicos. Pero sí, hay muchas, digamos, metodologías que pueden ser aplicadas y que se están utilizando en otras latitudes para hacer una mejor estimación de los beneficios económicos. Ok, bueno, por el tiempo voy a leer algunas de las consultas, don Marco, y ustedes quizás lo pueden contactar a usted para responder. Sergio Martínez pregunta que si en la ruta Cartago, supongo que se refiere a la del tren, ¿cuál sería la profundidad promedio del túnel y si tiene identificados zonas de baja cobertura y cuándo sería en promedio la distancia de baja cobertura? Don Orlando Murillo es un comentario, dice, los modelos de movilidad se deben analizar de forma holística y sistemática. Mediante su webinar se logra atender este enfoque en sentido común, de sentido común, perdón. Alexander Solís dice cuál o cuáles deberían ser las instituciones que deben liderar el uso del espacio subterráneo. Y por último, bueno, también tenemos aquí a don Germán Valverde diciendo o comentando que por qué en Costa Rica la disposición a pagar peajes es muy baja, lo cual hace que la factibilidad financiera y bancabilidad es muy baja. Vamos a ver, ahí a don Alfredo Urucu también dice que excelente charla. ¿Por qué nos ha costado tanto llegar al tren, llegar con el tren a las ciudades como Paraíso, siendo pocos los kilómetros de recorrido? Si existe técnica y todas las condiciones para ellos, será un tema meramente político. Bueno, son algunos de los comentarios adicionales. Don José Bueno, Manarroyo ha hecho varias, pero creo que todas ellas se las haremos llegar y si usted le agradeceríamos mucho la amabilidad de responderlas. claro que sí, con mucho gusto. Como para resumir, ¿verdad? Ustedes han señalado varios aspectos fundamentales, ¿verdad? Como el tema de, por ejemplo, de la decisión política, del financiamiento, de la cultura, digamos, nacional sobre el pago por los servicios, de la estimación de los beneficios, monetarizar los beneficios, ¿verdad? Que siempre tiene sus dificultades. O en los temas legales, por ejemplo, ¿verdad? No hay una institución con la responsabilidad o el liderazgo para el uso del espacio subterráneo, ni hay una legislación clara sobre el uso del espacio subterráneo y cómo debe de realizarse. Entonces yo creo que esas justamente son las líneas de trabajo que se requiere atender para poder desarrollar y mejorar la movilidad que todos sufrimos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, don Marco. Muchas gracias a todos los participantes y por el enorme interés que hicieron con todas las preguntas que nos han planteado.
Algunas de ellas se quedaron sin comentar y quizás sin respuesta también, pero nos comprometemos a hacérselas llegar, por favor, en estos días. Y agradecemos al Muchísimas, TIC. Adelante, María. no, muchísimas gracias de parte del Colegio de Ingenieros Civiles a don Marco y a don Marlon por el espacio que compartieron hoy con nosotros y como ya bien lo dijo don Marlon, a todos ustedes que se quedaron hasta el final. En este momento les voy a compartir una pequeña encuesta para que por favor nos puedan ayudar a completarla. Entonces, muchísimas Gracias. gracias de verdad. Que tengan buena noche. Buenas noches. Gracias. Gracias, don Marco. Gracias.